gracias por la invitación, gracias por ser parte ahí de todos ustedes, ¿no? Como a veces decimos, la importancia del beneficio del Zoom nos trajo esto, ¿no? De poder estar todos unidos más allá del lugar en el cual nos encontremos. Y lo lindo es esto, ¿no? De casi sentir totalmente el hecho de que todo es una unidad, más allá de los países en los cuales cada uno hemos nacido o vivimos, entender de que somos toda una unidad, ¿no? Es toda una misma región. Afortunadamente toda América habla el mismo idioma, entonces eso nos beneficia un montón, ¿no? Cosa que por ahí no pasa en otras regiones. El estar juntos y poder entendernos es fantástico. Y como decía Selma, ¿no? Este tiempo de educar para la paz. Creo que ojalá siempre fuese así, ¿no? De que en todos los ámbitos la educación sea vista desde ese ámbito, ¿no? Desde la paz, en todas las áreas, porque desde lo más pequeño en el mundo en el cual nos desarrollamos, que es nuestro propio hogar, donde nacemos, con nuestras familias, puede ser con los padres o puede ser con un adulto que nos haya criado, en el lugar que nos haya tocado nacer y criarnos, que la base fuese la paz en la forma de comunicación, la paz en la forma de tratarnos. Si ese fuese la base en todos los ámbitos, qué diferente sería el mundo, ¿no? Qué diferentes serían las relaciones, las formas de expresión que tenemos entre todos. Pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir y afortunadamente en estas últimas décadas hay una mirada bien amplia, bien poderosa en hacer foco en educar basado en los valores, educar en varios ámbitos, no solo desde el aspecto educativo de los colegios, sino también en el aspecto educativo social, en los lugares donde nos desarrollamos o donde los niños o los adultos que cumplen ese rol eh, tienen una mirada aún más eh, de involucrarse en esta conciencia, porque se ha entendido que cuando se puede educar a un niño desde pequeño, basado en los valores y en las virtudes que cada uno tiene, eso impacta de una manera tan poderosamente que lo puede llevar a lo largo de su vida y lo puede experimentar en todas sus interrelaciones. Creo que es maravilloso ver cómo cuando son solamente una palabra, una actitud o un gesto que se tiene con un niño, cómo eso se graba en ellos y cómo eso después se puede replicar en las diferentes relaciones, sea con otros niños, sean los niños con adultos, los niños con la naturaleza, los niños con otros seres vivos, sea animales, sea a través del medio ambiente. Creo que eso es maravilloso, la construcción que se puede hacer. Pero, siempre hay un pero, para poder educar desde ese lugar, los que primero tenemos que hacer ese trabajo somos los adultos. Porque a un niño uno le puede decir una palabra, un gesto o algo, el niño es como una esponjita, absorbe todo lo incorpora y después lo pone a la práctica. Eso es así siempre. Pero el punto es los adultos, porque muchos de nosotros tal vez no nos educamos basados en la paz o en los valores. Lo hemos ido como construyendo en nuestra vida, queriendo hacer un cambio, una transformación personal. Entonces, nuestra tarea como adultos en el ámbito luego de la educación hace que tengamos que trabajarlo. Y creo que esta construcción de primero crear ese estado de paz en forma personal, individual, hace que podamos luego transmitirlo desde esa conciencia, desde ese desarrollo. Entonces, cuando a veces los adultos estamos al frente en distintas áreas o con distintos niños o niños más grandes o adolescentes,
poder tener esta gran capacidad de la comunicación. Creo que eso es la base de todo para poder desarrollarnos en la paz. Un adulto que se reconstruye y que entiende que el estado de la conciencia del ser es lo más valorable, que el estado de la conciencia del alma y de que esa alma que somos está llena de valores, de virtudes y de poderes, va a hacer que nosotros mismos produzcamos un cambio. Y ese cambio va a empezar a barrer ciertos aspectos que estaban grabados en nuestra vida, que eran los que seguramente nos quitaban la paz o nos corrieron de ese estado de la paz. Entonces, cuando con conciencia del ser, y esto es a través de la práctica de la meditación, porque cuando meditamos estamos yendo a un espacio de concentración, de autovaloración, entonces puedo empezar a limpiar mi mente, mis formas de expresión, mis formas de relacionarme, y cuando me limpio, entonces voy dejando al mismo tiempo que este estado interno se empiece a llenar de aspectos que sean positivos y valiosos para la vida. Entonces, cuando el adulto hace ese trabajo personal, real, es cuando luego lo puede volcar hacia los demás. Y en este caso, en el área de la educación, hace que después lo podamos volcar hacia los niños. Aquellos que hemos tenido la posibilidad o la fortuna de ser padres, ¿no? Algunos que somos madres o padres, o que hemos tenido cercanía con niños, porque a veces podemos ser tíos y podemos haber tenido una cercanía muy grande con esos niños, podemos darnos cuenta que la palabra de un adulto impacta de una manera que a veces no somos conscientes a los niños. Impacta de una manera que ellos lo toman y sienten que eso es así, como se lo dice, se lo hemos dicho, como se lo hemos expresado, y ellos creen en eso. Entonces es tan importante tener ese cuidado de qué decimos y cómo lo decimos, porque eso es lo que queda grabado en el interior de ese ser. Entonces, a veces una palabra que para un adulto puede ser algo trivial, algo común, para un niño o un adolescente queda grabado y siente que eso es así y que él es así, de acuerdo a lo que le hayamos dicho. Por eso es tan valioso este aspecto de que seamos nosotros como adultos, que hagamos una limpieza de nuestras formas de pensamiento y de expresión, para que luego lo que digamos al otro sea siempre basado en la energía del amor y de la paz. Entonces, esto creo que es la base de la educación para la paz. Educar para la paz es poder hablar, poder comunicar y relacionarnos para que el otro sea un niño o un adolescente que se está criando, se está creando ese, esa personalidad, esas formas, hábitos de pensamiento y de comunicación, también lo hagan basado en eso. A veces pareciese, porque eso es lo que suele suceder, ¿no? Que cuando uno le habla a un niño o a un adolescente fundamentalmente, creemos que ellos no nos están escuchando, que ellos no nos están prestando atención, que todo entra por un oído y sale por el otro y que no queda grabado nada. Parece, pero no lo es. Ellos captan todo, absorben todo y fundamentalmente son grandes observadores de nuestros comportamientos, de nuestras formas de tratar, y observan cómo tratamos a los demás, observan cómo hablamos hacia los demás, no solo hacia ellos. Entonces, en base a eso es lo que ellos van a ir absorbiendo. Difícil es que yo quisiera educar o vincularme en un área en una forma pacífica y amorosa, si mis formas de comunicación y de comportamiento fuera de esa área en la cual me están observando todos, mis formas y mis comportamientos son todo lo contrario. Y que yo al entrar en esa área o en ese ámbito,
Es como que pongo la mejor cara, la mejor actitud y me comporto pacíficamente, pero en esa área. Pero si mi forma luego en la vida cotidiana no lo es, entonces difícilmente esa vibración, esa energía impacte positivamente. Y les puedo asegurar que tanto los niños pequeñitos de mediana edad y adolescentes, que son grandes observadores, ellos enseguida perciben cuando algo es auténtico y real y cuando no lo es. Son, creo que, los mejores juzgadores de cuáles son nuestros comportamientos. Ellos están siempre como muy atentos, muy con las antenitas ahí, captándolo todo. Son como muy receptivos a nuestras actitudes y a nuestras palabras, y les quedan muy grabadas las palabras que utilizamos. Y si alguna vez decimos algo que en otro momento era diferente a lo que habíamos expresado, son los primeros que te lo van a decir, pero si vos habías dicho tal cosa, pero si una vez me lo explicaste de tal manera. Entonces eso nos da la pauta de cómo nuestras formas de comunicación, nuestras formas de actuar y fundamentalmente nuestra forma de pensar tienen que ir en una misma línea, en una misma sintonía, para que eso impacte de una manera positiva. Por eso que esto de la paz y lo positivo van tan unidos, van combinados, porque si yo quiero vivenciar en la energía de la paz, tengo que tener también una acción muy positiva en la vida, una forma de pensamiento positivo, una forma de comunicación positiva y una forma de ver a los otros también desde lo positivo. Entonces, tener esta mirada, disculpen un segundito, tener esta mirada de, de entender lo que le sucede al otro también. Porque hay veces que las personas pasan por diferentes situaciones y esas situaciones por las que están viviendo, ya sean de lugares de crianza, ya sea por situaciones sociales, queda grabado o impactado un momento en sus vidas que tal vez no la están pasando muy bien o no están siendo felices del todo. Entonces, esa situación hace que tal vez estén en un estado de rebeldía, de enojo fácil, de irritabilidad o de tironeo o de juegos que sean un tanto agresivos o de verbalizar con palabras que no sean muy positivas. Entonces tenemos que saber que no podemos englobarlo a todo, que cuando se trata de la educación en distintas áreas del campo eh, educativo o social en el cual se desarrollan, tenemos que verlos a todos en una forma individual también, porque cada uno puede estar pasando por situaciones diferentes y eso hace de que alguien pueda recepcionarlo bien o no algo que les estamos comunicando o con lo que estamos trabajando. Creo que cada uno de los que estamos en contacto con otras personas, sean niños, adolescentes o adultos, tenemos que trabajar sobre este aspecto que es la paz. Trabajar sobre nosotros mismos. Trabajar para entender que si algo sucede, no nos quite fácilmente la felicidad o la paz. Que si algo o hay un entorno en el cual la cosa no está demasiado armoniosa, no sea eso que me quite mi estado de armonía, porque a veces pueden pasar cosas en las cuales yo no esté de acuerdo o no comparta lo que en el común de ese grupo, de ese equipo de trabajo o de ese grupo de niños o de adolescentes estén vivenciando o estén trabajando. Puedo yo no estar de acuerdo con eso, pero si el equipo o el grupo de trabajo sí lo está, yo tengo que aprender a no hacer oposición, sino a entender que tal vez en ese momento hay algo que yo tal vez no lo comparto, pero tal vez sí sea lo mejor para trabajar o sí sea lo mejor para ese grupo.
Entonces, si tengo esta capacidad de adaptarme a las situaciones y de adaptarme a las formas de los demás, que son todas diferentes, igual que la mía es diferente a la de otros, entonces eso va a crear vínculos que sean armoniosos. No poner resistencia ante las situaciones que suceden. Creo que eso es uno de los grandes puntos para poder trabajar basados en la paz, trabajar basados en la armonía. Saber que hay momentos en los cuales podemos estar todos de acuerdo y va todo ok, y eso me da mucha felicidad, pero hay veces que podemos estar algunos a favor, otros que no nos guste, pero si es lo mejor, entonces igual sostener la armonía y la felicidad. De eso se trata, trabajar con uno mismo. Para nosotros en Brahma Kumaris, la práctica de la meditación hace que yo pueda crear ese estado de armonía poderoso en mi interior, que más allá de lo que suceda, yo pueda sostener ese estado de paz, ese estado de felicidad. Entender que la paz y la felicidad no van a venir de afuera o porque esté bien con las demás personas o con las situaciones externas. La paz y la felicidad es algo interno y que yo mismo, yo misma lo tengo que construir, lo tengo que fortalecer. El estado de paz y de felicidad es un aspecto que es innato del alma, del ser que somos. Y cuando trabajamos sobre la meditación, que es conectarnos con nuestros propios valores y virtudes internos, hacemos que estos aspectos de paz y felicidad aumenten, crezcan, crezcan basados en la conciencia del ser, no del ego, no de lo externo, no para recibir halagos de afuera, sino que para poder sentirme yo misma o yo mismo en paz con lo que hago y con las demás personas. ¿Cuántas veces nos ha pasado, seguramente a todos, que alguien te dice, la verdad que me hizo tan bien eso que me dijiste en esta conversación que tuvimos el otro día o la otra semana, me quedé pensando y eso me sirvió? Y uno se pregunta, ¿qué habré dicho para que al otro le haya servido? Porque por ahí uno no lo registró. Y sin embargo, tal vez una simple palabra, una simple actitud o una escucha atenta, silenciosa, recepcionando lo que el otro está contando, escuchando lo que al otro le pasa, hizo que a la otra persona eso le despertara una solución o un valor, una virtud que lo ayudó a salir adelante. Y capaz que uno no lo recepcionó. Eso significa entonces que uno ya está trabajando con esa sintonía de paz y de armonía y que uno lo está pudiendo poner en práctica en todos los ámbitos, en todas las formas de comunicación. Cuando eso sucede es como, digamos, esa calificación que viene de afuera y uno dice, ah, qué bueno, significa que lo estoy trabajando en todas las áreas, en todos los ámbitos y sin proponérmelo. Eso significa que ya está grabado en uno y que uno está teniendo como ese comportamiento adecuado, pacífico, que ante cualquier persona o ante cualquier situación uno lo está pudiendo poner en práctica. Y creo que eso también es parte de la educación en paz, educación que tiene que ver con comunicar, con relacionarnos armoniosamente. ¿Y en qué áreas uno está entrando en la educación? Tal vez sean docentes, tal vez estén a cargo de niños, tal vez son cuidadores, tal vez estamos con un grupo de adultos. Dentro de mi profesión del Hatha Yoga, muchos años, como más de 7, 8 años, trabajé con adultos mayores. Y realmente fue una experiencia maravillosa, maravillosa con ellos, porque siempre ese entusiasmo y esas ganas a edades bien avanzadas, ¿eh? de querer hacer un cambio, de hacer algo más por sus vidas. Ya habían
no sé, habían tenido su familia, se habían criado sus hijos, habían trabajado toda la vida y este era un momento para dedicarse a ellos. Tuve una alumna amorosa, creo que fue la alumna perfecta porque no faltaba nunca a ninguna clase, 90 años. Y era muy limitada su movilidad para hacer sus cosas. Sin embargo, era seleccionar. Algunos podían hacer una actividad, otros podían hacer otras, y ella sentada. Cuando no podía hacer cosas en el piso o mucho tiempo parada, sentada hacía sus ejercicios. Pero esta cuestión de que uno puede sentir que puede generar en este plano de la educación desde tantas áreas. En mi caso, desde los ejercicios, desde el Hatha Yoga, y que a veces no puede llegar a hacer ejercicios de Hatha Yoga, pero son ejercicios para su movilidad, para mantenerse flexibles, y también es una educación, porque estás reeducando a tu cuerpo, reeducando otra vez tu forma de pensamiento mientras vas ejercitando, mientras vas respirando. Entonces, desde tantas áreas podemos hacer una acción de educar, podemos estar colaborando con este aspecto. Y desde este ámbito que les comento con adultos mayores, poder hablarles desde la importancia de poder sostener pensamientos positivos y pacíficos, porque cuando uno arrastró durante muchos años de su vida determinadas formas de pensar o personalidad, cree que eso es así para siempre y hasta el último minuto de su vida. Y cuando ellos pueden descubrir que todavía hay tiempo para cambiar cosas, hay tiempo para sanar, hay tiempo para limpiar, entonces, eso también es parte de poder educar a través de la paz, en tantas áreas. En el trabajo con los niños y los adolescentes es un trabajo maravilloso. Yo me llamo a mí misma como pro adolescente, porque adoro a los adolescentes. Y realmente es un área bien movida, bien movida. Y no a todos, ¿no? Les puede llamar la atención o todos tienen la paciencia, pero es una etapa de tanta energía, de querer absorberlo todo rápido, de poder entender las cosas rápido, de poder relacionarse rápido, hacer amistades rápido. Y en esa rapidez y en esa velocidad de todo, ellos son tan maravillosos en cómo absorben todo lo que vos les decís siempre que lo hagas con amor y escuchándolos. Creo que ese es uno de los grandes secretos con el adolescente, ser buenos escuchas, porque ellos están en un tiempo donde están como incómodos con lo que les pasa, están como aceptando o rechazando lo que está pasando socialmente. Entonces, tener esa capacidad de escucharlos. Si vos sabés escuchar a un adolescente, ellos se convierten automáticamente en tus amigos. Ellos abren ese campo de la amistad rápidamente. Entonces les podés llegar más fácilmente. Y fundamentalmente hablarles desde el aspecto de los valores, revalorizar lo que ellos son. Al adolescente en general siempre se le dice, lo que pasa es que dejas todo tirado, no te bañas seguido, no te cambias de la ropa seguido, tenés amistades que tal vez no sean las mejores o tenés que tener mucho cuidado con las amistades, tenés que cumplir con tus roles de, en el colegio o en las materias que tenés que cursar. Entonces siempre hay como una demanda hacia ellos y siempre ellos están como en esa exigencia donde tienen tantas ganas de vivir otras cosas diferentes a las que tienen que tener como cumplimiento por la casa o por el estudio, que por eso se ponen tan rebeldes. Y ellos quieren vivir otras cosas, pero cuando tenemos esta capacidad de escucharlos y de a pesar de esas grandes rebeldías que tienen, uno decir, pero vos que tenés esta gran capacidad es un ejemplo, ¿no? De hacer amigos, vos que sos tan compañero, tan compañera, ¿te parece si podemos hacer tal cosa? Cuando vos le reforzaste esa virtud que tienen, en lugar de solo marcarle lo que tienen que cambiar y lo que tienen que hacer y lo que tienen que hacer y lo que tienen que cumplir, ellos conectan con esa vibración
Ellos conectan con eso que vos les mostraste y valoraste que tienen ellos. Ese es el gran punto con los adolescentes. Y aunque, como les decía antes, uno crea que les entra por un oído lo que uno le dice, les sale por el otro y que no recepcionaron nada, pues no es así. Ellos captan todo. Y lo que más captan es la vibración con la que uno les expresa las cosas. Eso es un gran punto también con el adolescente, porque uno puede decir algo tal vez para decir, bueno, a ver si me sirve hablarle de esta manera, a ver si me escucha, y en realidad sería como una forma y no es lo real. Pero si vos realmente les estás hablando con esa vibración de amor, de valorar lo que son, ellos automáticamente responden. Y eso es maravilloso realmente. Son grandes receptores, pero bueno, es nuestra tarea como adultos saber llevarlos y esa educación de valores y de paz la tengo que construir primero yo, porque cuando la construyo yo internamente es lo que después puedo hacer con ellos. Puedo transmitirlo y puedo tener esa sintonía armoniosa, esa sintonía de ida y vuelta. Por eso creo que este tema que han elegido en este mes acerca de la educación es tan importante. Disculpen, pero como le comentaba a Selma, perdón, sí, a Selma también y a María Luisa al comienzo. Acá en Argentina estamos en una ola de calor tremenda. Hace días y días que estamos con mucha temperatura y actualmente estamos con más de 40 grados. Así que ni el aire acondicionado, es el aire acondicionado más el abanico, que uno más o menos ahí lo puede sobrellevar. Está tremendo, de verdad. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Como tratando de llevarla. Entonces, esto que decíamos, ¿no? De la maravilla de poder trabajar con nosotros mismos también desde la autovaloración. Aquí me había anotado unos puntitos, ¿no? De trabajar este amor en la expresión. Cuando tenemos un verdadero sentido de la vibración del amor en la forma de expresión, significa que primero lo trabajamos internamente. Significa que primero lo trabajamos en nuestro interior. Y esto que decíamos antes, ¿no? La práctica de la meditación hace que construya en mi interior, en mi ser, esta vibración de amor. El amor realmente todo lo sana y todo lo supera. Pero tengo que fortalecerlo en mí. Tengo que lograr esa conexión entre la conciencia del ser que soy y la energía del alma suprema. Y cuando logro esa fuerza de conexión, es que yo me estoy llenando, fortaleciendo, sanando y voy fortaleciendo esta autovaloración, esta autoconfianza en mí, este amor propio. Y cuando construyo todo esto, cuando lo fortalezco en mi interior, es que luego puedo volcarlo hacia los demás. Puedo expresarme correctamente y amorosamente hacia los demás. Cuando generamos momentos de convivencia, ahí es donde son los grandes desafíos también. ¿Qué tan pacífico soy cuando convivo con otros? Porque cuando estoy sola o solo, parece que es muy fácil, como que es muy simple. Pero, ¿qué pasa cuando estoy con otras personas? Porque ahí es el, in- el intercambio de personalidades, el intercambio de formas de expresión, es el intercambio de comportamientos. Esa es la gran tarea de ver cómo me relaciono, cómo puedo yo convivir con otras personas. Y ahí aparece real si yo me construí en un estado pacífico, si yo me estoy construyendo en un estado de fortaleza de valores, porque si reacciono fácil ante algo que alguien me dice y no me gusta, si me incomodo fácil ante algo que otros piensan o dicen, significa que yo todavía tengo ahí que limar muchas cosas, porque las formas de relacionarnos son las mejores pruebas que podemos tener para ver cómo estamos internamente, ¿no? Cuando estamos con otras personas.
Y en esa ida y vuelta ahí puedo observarme cómo es mis comportamientos. Entonces, la meditación es el poder de un pensamiento concentrado. Y ahí es donde yo me doy cuenta a qué tanto éxito puedo tener en ese estado interno de paz y de felicidad. Porque la felicidad es innata, la paz es innata en el ser, pero tengo que fortalecerla, tengo que aumentarla en mí, trabajarla. Y es ahí donde la práctica de la meditación hace que yo pueda fortalecer ese estado interno en mi interior. Entonces, luego, en las situaciones de convivencia, en las situaciones de relacionarme, en las situaciones de educación, en los ámbitos en los cuales me desarrolle, estos aspectos van a salir fácilmente o no de acuerdo a cómo yo los haya trabajado. Entonces, en esos momentos, ¿puedo ser yo mismo? ¿Me muestro como soy yo tal vez? Eh, ¿Soy yo realmente? ¿O simplemente muestro una fachada para estar bien con ese grupo de personas? Ahí es la gran prueba. Porque si yo estoy bien en mi interior y creo esta fortaleza interna, significa que lo estuve trabajando, que se creó como un arte interno, un arte, y ese arte de poder ser dúctil en los lugares en los cuales me encuentre, encontrar fácil la manera de llegar a otras personas, de tener fácil la escucha, de tener fácil el sacar un poder o una virtud que están innatas en el alma para ponerlas en práctica en ese momento. Esa ductilidad que está dentro mío va a emerger fácil si yo primero lo trabajé, si yo primero hice todo ese trabajo interno. Y de eso se trata. Primero me tengo que educar yo mismo, yo misma, en esa conciencia de la paz, en ese estado de armonía y de felicidad. Porque cuántas veces escuchamos, ¿no? Que alguien dice, ¿cómo puedo ser feliz en este momento en el cual se vive en toda la humanidad? ¿Cómo puedo ser feliz si hay gente que la pasa tan mal? O si hay gente que está en guerra, o si hay gente que no tiene lo necesario para vivir. Pero si yo baso mi felicidad por el estado o por las situaciones que otros viven, entonces seguramente no voy a ser muy feliz porque eso me va a quitar esa armonía. Obviamente que uno tiene mucha empatía con lo que sucede, uno tiene que tener mucha misericordia con lo que sucede en todas partes, con lo más cercano como con lo más generalizado y con todo el mundo. Uno tiene que tener mucho amor y misericordia por todas las almas, por todos los seres vivos, pero eso no significa que yo tenga que afectar mi estado interno por esas situaciones, porque si no, sería feliz o pacífica o pacífico solo por momentos. Y la vida se trata de poder conquistar ese estado en forma constante, en forma constante. Y es posible, verdaderamente es posible. Es una tareita que tenemos que realizar, es un trabajo cotidiano. Por eso es que en Brahma Kumari siempre hablamos de este eslogan que tenemos, si yo cambio, el mundo cambia. Es mi mundo más cercano, mi mundo más inmediato. Si yo cambio, cambiar mis formas de pensamiento tal vez viejas, tal vez arraigadas, creencias, cambiarlas y darme cuenta que es posible. Y eso lo logro cuando yo el alma conecto con el alma suprema. Y en esa conexión, en esa combinación, creo otra vez ese vínculo de fortaleza, ese vínculo de paz que se vuelve a ser fuerte en mí. Y cuando eso se hace fuerte otra vez en mi interior, es que puedo vivir feliz y en paz más allá de lo que suceda. Y no ser ni ignorante de lo que pasa, ni indiferente con lo que sucede, sino tener mucho amor y misericordia hacia todos, pero también hacia mí, que es el primer punto. Si yo logro tener amor hacia mí, amarme, respetarme, tenerme paciencia, entonces lo voy a poder hacer con todo el resto de la gente, los lugares, crear ese vínculo de paz, crear ese estado de paz. Entonces, a partir de allí es que luego puedo desarrollarme
en cualquier área de la vida, en ese estado de paz. Entonces, les propongo que hagamos un minutito, hacemos ahí un momentito de recuerdo, Om Shanti, entonces ahí nos conectamos con nuestra propia conciencia del alma. Hagamos un momento, una pausa de paz. ¿Mm? El Om Shanti significa soy un ser de paz, yo el alma soy un ser de paz. Entonces, por un instante, hagamos este silencio interno, no solo el silencio del sonido, sino el silencio interno. Por un instante, mantengamos solo esa mirada hacia nuestro propio ser, a lo que somos, luz. Somos almas, energía, somos luz. Y cuando me recuerdo como lo que realmente soy, cuando me recuerdo con esta conciencia del ser, conciencia de quién soy, es que puedo verme más allá del estado externo y físico. Yo el ser, lleno de cualidades, de virtudes, puedo sentirme, puedo verme a mí misma, a mí mismo, como el ser que soy, como un ser de paz, de luz, de calma, entrar en esta sintonía interna, en esta quietud. Reencontrarme con mi esencia y sostener este estado pacífico, un estado de paz, que cuanto más fuerte sea en mi interior, más esa vibración, esa energía se va a esparcir a través de mis palabras, acciones, pero es este mi estado el que impacta en las almas con las cuales comparto la vida. Es mi propia energía la que otros sutilmente captan.
con esta conciencia, es que puedo hacer estos espacios de pausas de paz para ir hacia mi interior, para luego poder ir hacia el exterior. Om Shanti. Y cuando vuelvo de estos espacios, estas pausas de paz, estos momentos de introspección, es que luego puedo seguir expresándome, puedo seguir comunicando, puedo seguir relacionándome, pero con otra vibración de, de mayor quietud, de mayor calma. Cada vez que podemos fortalecer los estados de la conciencia y aumentar esa mirada de los valores que están dentro de cada uno de nosotros, los valores de la paciencia, de la tolerancia, los valores de la serenidad, del compañerismo, todos son valores que realmente podemos comunicarles a los demás cuando estamos en estas áreas de educar, como hablamos antes, en cualquier ámbito en el cual se nos encuentre eh, teniendo que educar, pero basados en estos valores, es que realmente puedo mostrar que es posible tener un vínculo más pacífico, porque primero lo estoy haciendo conmigo, estoy sosteniendo ese campo de paz, estoy siendo real, estoy siendo auténtico, lo estoy sosteniendo a lo largo de mi vida y en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, cuando luego me toca esos momentos, esos tiempos de interrelacionarme con otras personas con los cuales estamos compartiendo la vida o el campo laboral, seguramente el otro lo va a recepcionar de esta manera porque lo estoy trabajando desde mi interior y es algo que se transforma en algo auténtico y real. Entonces, poder transmitir la confianza, creo que es uno de los grandes también aspectos de la educación, transmitir la confianza, que uno es confiable y que el otro también tenga confianza en sí mismo. Que uno sea confiable para el otro requiere que cuando son momentos en los cuales uno está escuchando a alguien o a un grupo, sean dos, tres o más personas, en los cuales te están hablando, te están comunicando algo o están esperando que vos les des una orientación, sean niños, adolescentes o adultos, y ya te están teniendo esa confianza para comunicarte algo. Uno se vuelve confiable cuando queda esa conversación, queda en ese campo de, de la confidencialidad, de que solo queda entre las personas que te están hablando y vos. Entonces uno no lo va a ir a contarle a otro o no le va a ir a comentar al otro, mirá, me dijeron esto, ¿a vos qué te parece? Entonces ya se está como, eh, ya se está sabiendo entre más personas algo que los otros o solo una persona te lo confió especialmente a ti. La confidencialidad, cuando alguien transmite algo, es fundamental porque eso es respeto. El otro te respeta un montón o mucho porque estuvo hablando contigo y te lo confió. Y uno tiene que tener ese gran respeto hacia el otro por lo que el otro tuvo la confianza hacia uno. Entonces la confidencialidad cuando algo se habla es fundamental porque eso hace de que se mantenga esa conversación solo entre estas personas. Obviamente que si hay algo que es muy complicado y que se necesita de algún profesional o algo, uno lo va a compartir con otra persona porque se está necesitando, pero no es que uno lo está hablando con otros. Creo que ese es un gran punto también, la confianza, que haya esa confianza. Y esa confianza se genera cuando se puede escuchar, cuando hay una escucha activa. La escucha activa es escuchar sin interrumpir, escuchar sin dar una opinión, escuchar sin dar un consejo,
escuchar sin decir lo que el otro tenga que hacer. Primero escuchar y luego, al término de esa escucha, uno le puede decir al otro lo que a uno le parece que puede ser mejor para esa situación, pero no lo que el otro tenga que hacer, porque eso marca sino que vos estás diciendo algo y el otro lo está recepcionando y si después le funciona o no le funciona, lo primero que va a decir, pero si vos me dijiste que hiciera tal cosa. Entonces nosotros no tenemos que caer en eso. Tenemos que escuchar, orientar, sugerir, pero que después las decisiones sean de las personas, individualmente. Entonces, creo que el gran punto es poder tener relaciones saludables con todas las personas en todos los ámbitos y eso también se crea a través de la paz. Relaciones saludables en las cuales vamos a escucharnos, vamos a valorar las distintas opiniones, sean similares o muy diferentes a las que uno pueda tener. Entonces, esto de poder mantener relaciones que sean saludables. Y una relación saludable está basada también en los aspectos del campo de los pensamientos positivos. Pensar positivamente, pensar armoniosamente. Hay muchos pensamientos que a veces basados en el miedo pueden ser pensamientos que sean inútiles o pensamientos que no sean muy propicios, porque están basados en el miedo a lo que puede opinar el otro o el miedo a lo que el otro pueda sentir. Entonces, en esos temores de cómo pueden reaccionar los demás, en esos temores aparece una emoción, y una emoción es un conjunto ahí de sentimientos que va a impactar en mi interior y luego también va a impactar en mi forma de hablar o en mis formas de relaciones. Muchas veces hay situaciones que suceden que no son muy positivas porque están basadas en los miedos. El miedo suele aparecer, el miedo a cómo me ven, el miedo a, a, a la opinión del otro por cómo hablo, o el miedo a, a, a cómo me expreso, o puedo tener temor a decir algo y creer que los demás me van a juzgar. Hay a veces miedos que son muy fáciles de ver y hay miedos que son muy sutiles. Y esos miedos que están internamente en uno, a veces nos juegan malas pasadas. Y esos temores hacen que los volquemos también en las relaciones. Y o nos cerremos a la opinión y al interrelacionarnos, o tenemos estos temores también que nos pueden hacer que nos aislemos. ¿M? Muchas veces en la adolescencia suele pasar esto, es este miedo a cómo me ven, porque tengo que ser de una determinada manera, tengo que responder de una determinada manera, tengo que ser físicamente de una determinada manera, o escuchar una determinada música, o vestirme de una determinada forma. Entonces a veces hay ciertos miedos que aparecen en las distintas edades, en los niños también, obviamente, pero a veces en los adolescentes está como eh, más visible, y aparece esto de irse hacia adentro, esto de meterse hacia adentro y encerrarse justamente en esta ventanita que son las computadoras, ¿no? Encerrarse en estas formas de relacionarse solamente a la distancia y no en el interactuar. Por eso es que es tan importante las relaciones, el incentivar el juego, incentivar las relaciones desde las dinámicas, desde el relacionarse entre los niños, adolescentes y los adultos también en los ámbitos de la naturaleza. Creo que eso rompe mucho con los temores a lo que uno pueda decir, a lo que el otro me pueda ver, el romper esa estructura. El juego hace que haya confianza, porque en un juego se juega siempre en equipo. Y cuando se forma un equipo hay relaciones y hay un trabajo en conjunto. Y eso hace que cada uno ponga su partecita positiva para que eso que se está trabajando se transforme en un conjunto y se desarrolle y llegue a buen fin.
eso es fantástico también, poder entender que el trabajar basados en los juegos hace que se rompa también la vergüenza, que se rompa ese temor, ese miedo, como decíamos, a cómo me vean, y se crean grandes vínculos, porque es a través de un juego. A través de un juego uno se puede mostrar tal cual es, uno se ríe, se divierte y se crea también un relacionarnos desde la valoración de lo que cada uno tiene para aportar en esos juegos, ¿no? Que no es ni más ni menos que el relacionarnos. Así que estamos como llegando al fin de nuestra hora. Hemos pasado por varios aspectos de lo que es la educación, porque educar no es solamente en un área o en un ámbito de la educación dentro de un colegio, sino que siempre podemos estar educando. Hasta cuando decimos a alguien amorosamente, sin decir lo que el otro tenga que hacer, qué bueno es tirar las cosas plásticas o papel o lo reciclable en un recipiente para reciclar, y lo que es todo que es húmedo, que puede ser para un compost, en un recipiente que sea para eso. Eso también es educación. Todo es educar, pero si lo hacemos amorosamente, desde esta conciencia de la paz, entonces también estamos educando amorosamente para nuestro propio bienestar, para el de los demás, pero también para generar esta vibración, porque todo es vibración. Pensamiento, palabra, acciones, todo es vibración. Y si esa es mi sintonía de vibrar en esa armonía, en esa paz, en esa vibración de amor real, entonces lo puedo esparcir hacia todas las áreas en las cuales me encuentre y hacia todo el mundo. Muy bien. Si les parece, tenemos unos minutitos, podemos cerrar nuevamente con un momentito de silencio, de paz. ¿Mm? Si hubiese alguna pregunta Eso, presente, por favor, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta o escribirla en los minutitos que nos quedan. exacto. Gracias, Fabiana, realmente muy claro, ¿no? Que nos has expresado. A ver, ¿alguien abre su micrófono? Adelante, Josefina. Buenas tardes a Buenas todos y tardes. todas. Fabiana, gracias por tu maravillosa conferencia. Realmente eh, estoy en contacto contigo desde mi querida isla, República Dominicana, y me siento que Ay, estamos qué sentados lindo. ahí en ese salón con el Ay, qué lindo. fresco que emana de tu abanico. Pero yo quiero escuchar que me des un minuto de tu tiempo, porque has Sí. tocado dos temas que para mí son centrales en la educación, que es la empatía y la confidencialidad. Mm, La empatía, lo explicaste muy bien, entiendo que muchas veces nos quedamos atrapados siendo empáticos, tan empáticos que nos perdemos ahí. Y mm, como dices, hablaste de la felicidad y lo importante que es que nosotros entendamos que lo que explicaste, lo explicaste muy bien, no quiero repetirlo. Pero en la confidencialidad me interesa saber cómo, cómo tú crees que se puede trabajar en los tiempos de las redes sociales con mm, confidencialidad y sus excepciones, o sea, con los adolescentes, sobre todo en abusos sexuales, los abusos que ocurren en niños, pre y adolescentes, y el maestro y maestra que está siendo amorosamente cercano, afectuoso y que se gana la confianza del adolescente. ¿Cuándo esa confidencialidad debe ser obviada? mm. Sí, son temas bien, bien álgidos, ¿no? Porque cuando un niño o un adolescente, como tú dices, Josefina, se abre Sí, a alguien para poder expresar lo que le está sucediendo, luego este adulto necesita ponerle eh, en aviso a alguien, o a un profesional, o a sus padres, o al adulto más cercano que el niño tenga o adolescente tenga en, en su familia.
Sí, pero a veces el niño o el adolescente solo confía en ese educador, digamos, ¿no? Que tal exacto. vez está recepcionando esta situación. Sí, Creo, porque uno no tiene que decir qué es lo que el otro tiene que hacer, ¿no? Pero creo que un punto es poder hablarle a ese niño o esa niña que lo que le está sucediendo no es responsable, no lo generó él o ella, ¿no? Porque es el primer dolor o es lo primero que le surge. Creo que lo más importante es generarles a ellos la confianza para que ujú, ellos puedan abrirle la puerta a poder expresárselo y si no pueden, poder dar el ok a aquel que lo está recepcionando, ese educador, para que lo pueda hablar con su adulto, sea su padre o su madre, para poder ponerlo en aviso o si el abuso vino por ese lado, que muchas veces es lo que sucede de las mismas sí, familias. Entonces, ujú, a quien considere ese niño que sea bueno, ese adolescente, sea lo mejor para poder expresarlo, porque es como uno tiene que explicarles que esto es necesario contarlo, no a boca de jarro, como se diría, sino ujú, contárselo a uno o a dos máximo, que sean los que lo van a acompañar o ayudar en todo este proceso, para limpiar su estado, limpiar su autoestima, hacerles saber que sí, esto es necesario, hablarlo con alguien más, porque vos podés recepcionarlo y agradeces la confianza, pero que juntos tienen que buscarle la forma de expresárselo a alguien más que sea el que va a actuar o con la ley, con un acompañamiento médico, poder hablárselos para que ellos entiendan que uno está respetando esa confianza que han tenido para contarlo, pero que es sí, necesario hablar para poder sanar. muy bien. Gracias, gracias, Fabiana. Muchas gracias. No, gracias a ti, Josefina. A ver, ¿alguien más antes de cerrar? Nasira abrió su micrófono. Ay, no, no, fue sin querer. Gracias, gracias, muy amable, Ok, gracias. gracias. Bien, pues entonces, de nuevo, la gracia a Fabiana en nueva vez. Gracias a todos y cada uno de los que están presentes hoy. Saber que el mes continúa con el tema de educación transformadora y cada vez estamos aprendiendo más para hacerlo mejor y para sentirnos bien también nosotros, ¿no? Así es que bueno, si quieres cerrar, tú nos dejas saber cómo. Ok, vamos a cerrar entonces ahora con un momentito de silencio y entendiendo de que si en ámbitos en los cuales estemos cada uno de nosotros podemos colaborar con este estado de paz, de, de nuestro estado interno, de la palabra o la acción, eso realmente va a generar mucha fortaleza también de paz a las almas. Estamos en un momento, en un tiempo bien álgido de la humanidad, bien álgido, donde suceden muchísimas cosas como las que compartía recién Josefina. Y suceden tantas cosas en tantos niveles, en tantas áreas, que nuestra responsabilidad, cada uno, más allá en el orden en el cual nos desarrollemos, pero cada uno creo que tenemos una parte de responsabilidad para seguir creando estados de paz, seguir creando estados de armonía, seguir creando estados de felicidad y entender que todos podemos colaborar para que la vibración que se genere en los lugares que nos encontremos y en el mundo, porque esa vibración también se esparce a todo el mundo, también podemos hacerlo. Y una de las formas de hacerlo es haciendo estos espacios de silencio, estos espacios de paz, en los cuales podemos ir hacia nuestro interior, aquietarnos, vernos y sentirnos como el alma que somos. Y entender qué es lo que realmente soy.
entender que soy mucho más que la situación que me toca vivir o el problema de salud que tenga. Soy mucho más que la profesión en la cual me desarrollo o en el ámbito en el cual estoy. Soy mucho más que este cuerpo, que este nombre. Yo soy un alma de paz. Yo soy un ser lleno de cualidades y de virtudes. Yo el ser. Manteniendo esta armonía de quién soy yo, como si fuésemos maravillosos faros de luz. Así como los faros iluminan a los navegantes, orientándolos en sus recorridos, así seamos nosotros, cada uno, en el lugar que se encuentre, un faro de luz, un faro de paz, esparciendo estas vibraciones, esparciendo luz, paz, armonía. Om Shanti. Om Shanti.